consejero de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia. Hoy tenemos el gran privilegio de intercambiar con 5 ilustres mexicanos que estudiaron en Francia y sobre todo sobre una temática bastante interesante, que es la temática de la solidaridad. Esta temática fue retenida en el marco de la Fiesta Nacional Francesa que vamos a programar hoy, en el marco del 14 de julio, y no es una casualidad la razón por la cual se ha elegido este tema. Cuando se piensa en la solidaridad, hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. El primero, obviamente, es la noción de libertad, y recordar que en ese marco, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fueron difundidos en Francia en 1789, insiste mucho en ese punto, ya que afirman que los hombres nacen libres e iguales en derecho. Y eso es muy importante porque precisamente muestra cómo la cuestión de la libertad es un derecho fundamental del ser humano. Esa libertad relacionada con el tema de la solidaridad implica entonces que los hombres en su actuación tienen presente, digamos, otras nociones, como por ejemplo la de la fraternidad, el hecho de pensar en el bien común y de contribuir también al bienestar del otro, que de cierta manera también contribuye al mío. Hay también otra idea que es la cuestión del mérito, y aquí tenemos hoy la posibilidad de poder exponer con nuestros invitados recorridos universitarios en Francia fundamentados sobre el mérito y la competencia académica, que también son importantes. Y el tercer tema, obviamente, es también la idea del cosmopolitismo. ¿Por qué? Porque la idea que podamos también ser solidarios en una sociedad no es únicamente en un solo país, ser solidario a nivel global, y en ese marco el hecho de poder estudiar afuera de su propio país no solamente permite tener una noción más amplia de lo que es el ser humano, sino también ver cómo se declina la noción de solidaridad en cada cultura. Y para eso hoy tenemos el gran privilegio, y les quiero agradecer, de poder contar con la presencia de 5 ilustres antiguos estudiantes mexicanos que hicieron su recorrido universitario en Francia, que van a poder compartir con nosotros tanto, digamos, los aspectos significativos de su experiencia académica y social en Francia, como también su lectura de la noción de solidaridad, que es el tema de nuestro 14 de julio de este año. Para eso, entonces, voy primero a dar la palabra a nuestros invitados para que se puedan presentar, y después, entonces, empezaremos con el turno de las preguntas y las respuestas. Para eso, doy la palabra primero a Yuya Sendi. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Yosahandi Islas. Actualmente yo me desempeño como gerente de planeación estratégica en una compañía francesa que es Sanofi Pasteur. Que bueno, tenemos un proyecto bastante grande aquí en cooperación con México y bueno, ahí estoy. Hice mi intercambio en el año 2009 y bueno, yo estuve en la ciudad que puse aquí atrás, no sé si la ubican, es la ciudad de Rouen. Yo estudié en la Universidad de Rouen, en la Facultad de Farmacia. Y bueno, ya de ahí es como, a partir de este intercambio, estudié 6 meses en esta universidad, en farmacia, y tuve la oportunidad de hacer 6 meses de intercambio también y prácticas profesionales en Sanofi Pasteur Val d'Arroy. Entonces, esto me permitió pues tener contacto ya con la empresa, y cuando regresé a México, bueno, ya me quedé en Sanofi Pasteur en México. Muy bien, muchas gracias. Doy la palabra entonces a Eduardo. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Ordóñez, es un placer estar con ustedes hoy en día. Bueno, en cuanto a mi experiencia en Francia, empezó desde muy niño. Realmente yo viví cuando era muy niño en Francia. Mi padre también fue un becario del gobierno francés. Y posteriormente, bueno, yo estudié la secundaria, parte de la prepa también en Francia. Hice un intercambio en 2007 en Lyon.
y de ahí me motivé para seguir mis estudios, para hacer una maestría. Y bueno, yo estudié Derecho aquí en México, y en Francia estudié Relaciones Internacionales en la maestría en Toulouse, en la Universidad de Toulouse-Capitole, con una beca del gobierno francés. Entonces, y después me seguí en el doctorado en Ciencias Políticas también en la Universidad de Toulouse-Capitole, con una beca del gobierno mexicano, esta vez con la beca del CONACYT, pero cabe resaltar que Francia siempre estuvo presente, o sea, el IFAL, la embajada francesa siempre me han apoyado para obtener las aceptaciones, las visas, todo este proceso que es muy, muy largo. Y incluso la selección de alumnos. Francia es muy selectivo con la gente que va a estudiar allá. Posteriormente, bueno, a mi regreso a México me desempeñé como consultor en riesgo político y seguridad en una empresa francesa. Y actualmente, bueno, trabajo por mi cuenta, soy consultor, pero trabajo mucho con empresas francesas. Entonces, esa es básicamente mi experiencia con Francia, pero puedo decir que desde niño hasta la edad actual siempre he estado en contacto con Francia, con la francofonía, con la cultura francesa. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Entonces, me permito dar la palabra a Alberto. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Ávila, yo soy médico, soy especialista en medicina interna y geriatría, y después de haber hecho una maestría en ciencias clínicas en la provincia de Quebec, se me invitó a hacer una estancia en investigación en Bordeaux, que es donde me beneficié de la beca Charcot en ese entonces. Y después de una estancia de un año hice un doctorado, entonces soy doctor en epidemiología y salud pública por la Universidad allá en Burdeos. Y actualmente soy el jefe de geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y definitivamente la experiencia desde el año 2008 hasta la fecha ha traído una serie de intercambios que han sido enriquecedores, no solo para mi persona como médico, sino también para la institución a la cual yo trabajo. Digo, hay varios ejemplos, desde la colaboración científica viva que mantengo con el ISPED en Burdeos y la Universidad de Burdeos, relativas a la creación, por ejemplo, de un laboratorio internacional asociado, que es el único que está en la región, en esta parte de nuestro país, pues, además de intercambios que existen con otras partes en Francia, en París, particularmente ahora en esta pandemia de COVID. Tenemos una serie de actividades con los hospitales de París que precisamente son de cooperación científica en investigación, y también puedo decir que gracias a la generosidad pues, del gobierno francés, también como institución nos hemos visto beneficiado para hacer frente a este problema de salud. Eso podría resumir en este instante. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Entonces, doy la palabra a Sandra. Muchas gracias. Hola a todos. Yo soy Sandra Guzmán Gutiérrez. Yo estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Morelos, la UNINTER, y mi último año, de enero a diciembre de 2015, fue cuando me mudé al norte de Francia, a Lille, donde realicé un Certificat d'Études Politiques en Sciences Po. Actualmente soy especialista en innovación con América del Norte para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es la MECSID, dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y de un par de meses para acá también estoy a cargo de la subdirección para Europa, ahí mismo en la MECSID. Muchas gracias, Sandra. Y finalmente doy la palabra a Jocelyn. Gracias, pues agradecer la invitación y como siempre un gusto participar en las actividades organizadas por la Embajada y el IFAL. Yo, y al igual que Eduardo, tengo también una historia que comienza desde muy pequeña, digamos, con Francia. Mis papás también fueron becados en su momento y se conocieron en Francia, lo que resultó que yo estuve en el Liceo Franco-Mexicano desde muy chiquita. Y bueno, después de ahí, pues un poco lo natural era el irse a estudiar a Francia. Y tuve una formación inicial en ingeniería sobre el tema de horticultura y ordenamiento territorial. Estuve ahí, fueron 5 años, entonces en la ciudad de Angers,
Entonces fue un enorme cambio pasar de la Ciudad de México a esta pequeña ciudad, pero con una gran calidad de vida y de espacios de recreación y verdes, que fue una gran experiencia. Y de ahí tuve esta atracción hacia las ciudades y hice un máster especializado en la escuela de Le Pont-et-Chaussée en urbanismo. Y todavía más me comencé a alejar, digamos, un poco del tema de la horticultura y acercándome más al tema urbano y a las políticas públicas. Y obtuve una beca para poder estudiar en la Escuela Nacional de Administración, en la ENA, en donde ahí tuve la oportunidad de justamente hacer prácticas en distintas instituciones. Y pues el día de hoy justamente soy funcionaria pública. Trabajo en la SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Territorial, Desarrollo Urbano y Agrario. Y soy directora de Gobernanza Metropolitana, entonces me encargo de todos los temas de las zonas metropolitanas en México. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jocelyn. Lo interesante con nuestros invitados es que vemos dos cosas. Primero, hay una gran diversidad de recorridos académicos. Y segundo, vemos también que al fin y al cabo ese tipo de experiencias no son únicamente académicas, son también experiencias humanas. Por eso me permito entonces hacerles la primera pregunta. Ustedes como individuos, considerando el recorrido que ustedes tuvieron en Francia, tanto académico como social, ¿en qué medida piensan que esa experiencia contribuyó a alcanzar más competencias de las que ustedes tienen? Para eso doy la palabra entonces a Yoyacen. Sí, bueno, como tú lo mencionas, creo que podemos dividirlo un poquito. En mi caso, la parte técnica funcionó pues bastante bien, porque como yo les comentaba al inicio, bueno, yo me fui a Francia en el año 2009. Entonces, no sé si recuerdan, pero en esa época vivimos una situación parecida a lo que estamos viviendo hoy en día. Tuvimos la pandemia, pero en aquel entonces, en el 2010, para ser exactos, más con el H1N1. Entonces, en esa época, en el gobierno se hizo como intercambio y esta cooperación con la Universidad de Ruana, donde yo me fui, y empezaron a construir un sitio de fabricación de vacunas contra influenza en México, que actualmente está en Ocoyoacac. Entonces, cuando yo me fui de este intercambio, justamente en la fase del proyecto en la que estaban era en la transferencia de tecnología de Francia a México para que en México se pudieran hacer estas producciones de vacunas. Entonces, tenían un problema porque los franceses no hablaban español y los mexicanos que iban a Francia pues no hablaban francés y ninguno de los dos hablaba inglés, ¿no? Por el nivel que tenían. Entonces, realmente a mí lo que me tocó hacer fue algo muy sencillo, fue hacer la traducción, pero esa traducción obviamente a mí en la cuestión técnica me aportó todo el conocimiento de todo lo que es el desarrollo de vacunas, la producción de vacunas. Entonces, esto en la parte, repito, en la parte técnica y ya cuando regresé a México, pues era maravilloso, ¿no? Para Sanofi Pasteur, porque yo ya conocía todo el proceso de fabricación de vacunas contra influenza y me abrió las puertas totalmente para poder ingresar a esta empresa. Y bueno, así es como fue. Y en términos ya de soft skills, también creo que me generó bastantes cosas, o sea, ser independiente, el ser un poco más adaptable, reconocer la cultura francesa, justamente ver estas diferencias y en mi posición actual me sirve muchísimo porque las diferencias culturales, pues si bien no son tan grandes, pero son importantes. Y los franceses se sienten bastante bien cuando uno reconoce cómo es su cultura y que los tratan como a ellos les gusta ser tratados, ¿no? Entonces, es en general a mí lo que me ha aportado, mucha experiencia técnica, pero también muchas habilidades blandas. Eso muestra, Yuyacen, en qué medida precisamente el hecho de poder hacer una instancia fuera de su propio país y fuera de su propia cultura
también permite al ser humano de evolucionar como persona y muchas veces en el buen sentido, porque ve las diferencias, ve también otras visiones del mundo. Es una experiencia bastante significativa Por la supuesto. que cuentas. Eduardo, por favor, te dejo la palabra. Bueno, gracias. En mi caso, pues fue una experiencia bastante enriquecedora en todos los aspectos. O sea, incluso pues, cuando yo me mudé muy niño, es un cambio cultural muy fuerte. Entonces te tienes que ir adaptando poco a poco. Eso me permitió posteriormente adaptarme ya en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado. O sea, ya no iba yo en blanco. Evidentemente ya sabía cuáles eran las diferencias entre el sistema educativo francés y el mexicano, las diferencias culturales que, como nos comenta nuestra colega anteriormente, son bastante importantes, sobre todo en la manera de trabajar. En Francia es muy serio, en México somos más relajados, por decirlo de esta manera. Entonces aprendes a ser muy serio, a tener realmente focalizarte en lo que estás haciendo, y eso es algo difícil cuando no estás dentro de ello. Yo lo puedo ver con mis demás compañeros, ¿no? También, bueno, tuve la gran oportunidad de poder trabajar para 2 compañías francesas de consultoras de riesgo en París. Entonces, estuve viviendo realmente en París 5 años y bueno, fue una experiencia bastante buena porque en México no se hace ese tipo de trabajo. Apenas están empezando a llegar este tipo de consultoras, no es muy reciente, pero yo ya venía con ese background. Entonces, pues, evidentemente esto me abrió las puertas de muchísimas oportunidades, incluso ahora como consultor independiente, pues también te abre otro tipo de puertas. Eh, pero pienso lo que más me aportó en Francia hoy en día, después de 3 años que volví al país y que puedo hacer una retrospectiva, es el ser un ciudadano del mundo. Francia lo que tiene es que es cosmopolita. O sea, realmente yo tengo muy buenos amigos franceses. Encontré a los franceses qu'il fallait, y son gente que te abre las puertas de su casa, de su corazón y de su vida para toda la vida. Es difícil encontrarlos, pero los hay. Pero también hay muchísima gente pues, extranjera, como nosotros, y es con los que pues, también yo me llevé muchísimo. Entonces hice muy buenos amigos en Colombia, y los voy a ver muy seguido, en Líbano. De hecho, voy cada año a Francia a alimentar esa red emocional, porque yo lo llamo de esa manera, ¿no? O sea, son realmente mis amigos, y al desconectarte 10 años de México, pues, todo ha cambiado, y la gente aquí es más cerrada, o sea, no antes yo, no yo creo, ¿no? Y entonces, pues bueno, voy muy seguido, y esto me aportó a mí también aprender otras lenguas, otras culturas. También hablo bien portugués, y eso fue gracias a la comunidad portuguesa y brasileña, que también te reciben con los brazos abiertos. Pues Francia es aprender de todo un poco. Es un país muy cosmopolita, es una población multilingüe y pluriétnica, yo lo diría de esa manera. O sea, físicamente es así, pero culturalmente son franceses. Pero muchos guardan también pues la esencia de que mi mamá era mexicana, o mi abuelito, o fulano. Pues eso para mí fue muy enriquecedor, porque me ha abierto muchas puertas y puedes trabajar en cualquier tipo de situación. O sea, trabajar en Francia es como si puedes trabajar tú en Hong Kong, en Nueva York, sin ningún problema. Existe ese nivel de multiculturalidad y plurietnicidad y multilingüe que muchas veces no tenemos en México, o lo tenemos en ciertos niveles, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí más me aportó, y sobre todo es otra manera de pensar. La lectura es algo que yo adoro, los clásicos franceses, y bueno, pues también eso es un mundo aparte, ¿no? Entonces es lo que yo podría agradecer en este momento de Francia, que me dio ese background, y es algo que me voy a llevar a la tumba. Nadie me lo va a poder quitar. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Lo interesante en lo que tú mencionas es el hecho precisamente de mostrar esa diferencia de pensar. Y me imagino que te referías seguramente a los cambios metodológicos que existen entre México y Francia. Llegas a Francia, tienes que aprender a hacer una disertación, como teatro de texto, este tipo de cosas que son cosas específicas a su sistema, y obviamente lo que dices tú es verdad, es otra manera de pensar, pero que al fin y al cabo es bastante complementaria con lo que uno ya tiene. Y eso me permite entonces dar la palabra a Alberto, porque además, Alberto, que es médico, hacer una movilidad en el campo de la medicina tampoco es muy fácil cuando uno se va afuera. Cuéntanos un poco, Alberto, cómo fue tu recorrido allá. Sí, gracias otra vez. Cuando yo regresé de Canadá, decía, después de haber terminado 2 posgrados aquí en México, yo no tenía ganas de salir del país una vez más, ¿no? Es decir, muy complicado cuando uno está solo, en un ambiente un poco adverso, pero se ofreció la oportunidad de que fuera candidato, como decía yo, de un intercambio en un centro de investigación
para desarrollar investigación precisamente en Burdeos, y fue lo que decía hace un momento de la ahora ya inexistente beca Charcot. Entonces, bueno, ahora me iban a pagar los franceses, pues ¿por qué no? Entonces me fui a Francia, a Burdeos precisamente, en donde efectivamente conocí, y si bien también tengo lazos o ligas con la cultura francófona desde hace tiempo, y he ido a Francia, había ido a Francia mucho tiempo, pero como turista, sí me dio la oportunidad precisamente de descubrir cosas pues, que fueron un parteaguas realmente, no solo también como persona, sino también en mi vida profesional. El estar expuesto a un tipo de investigación de alto nivel en un centro de investigación de envejecimiento, que es lo que yo trabajo, pues fue lo que me abrió la oportunidad para hacer colaboraciones con distintos grupos que perseguimos los mismos objetivos. Y finalmente, pues eso me convenció a dar el paso para hacer el doctorado, ya como un cuarto posgrado, que también yo ya no quería hacer porque la medicina es un camino muy largo y hacer esto pues es un poco más complicado, pero creo que ha sido la mejor decisión, ya que a partir de ahí, no solo, insisto, los beneficios como persona, que creo que todos compartimos las mismas experiencias positivas, la mayoría de ellas, sino también en convertirme como en un ente, en un sujeto que ha podido facilitar el intercambio con esa región en Francia, y es como yo lo veo ahora. Decía hace un momento, no solo con la creación de un laboratorio internacional, que es el único en América Latina, con la Universidad de Burdeos, al menos, centrado en el estudio de pues, la memoria y la fragilidad de las personas mayores, que también ha permitido el intercambio de investigadores entre nuestro hospital aquí en México y allá en Francia, y la formación de estudiantes, tanto en maestría como en doctorado, tanto mexicanos, y yo he recibido una estancia pues ya postdoc, también postdoctoral de francés. Entonces, este desarrollo de educación pues mutuo y también el motivar a los estudiantes mexicanos, particularmente en medicina, a buscar en Francia un sitio, insisto, particularmente en el tema de envejecimiento, en el cual pues tienen una experiencia grandísima, ha sido pues algo muy satisfactorio, porque de las personas que he mandado, pues algunas ya están allá y se quedaron, no sé si se van a quedar definitivamente allá, pero al menos han encontrado pues esta misma satisfacción en su desarrollo como carreras. Y dentro de la institución pues se me ha permitido también, como decía, beneficiarse de la generosidad de distintos laboratorios franceses para nosotros como hospital, pues, en primer lugar, y espero que en el futuro próximo, pues, continuemos con ese tipo pues, de colaboración. Entonces, yo me quise centrar en lo científico porque creo que en lo personal es indudable. Tengo también muy buenos amigos en distintas regiones del país, africanos, europeos, todos convergimos ahí en Francia, pero como yo siempre lo he dicho, y cada vez que tengo intercambio con gente de ustedes en el IFAL o en la embajada, agradecer la generosidad, empezando de la embajadora y las distintas direcciones que tienen, por su interés particularmente en el desarrollo del tema de salud y por el desarrollo y el beneficiar, perdón, a la población mexicana con su contribución al conocimiento o con donaciones en especie o físicas para el desarrollo de todo esto, ¿no? Entre paréntesis, quiero decir también que en su momento, pues también fui parte de MSF Francia, de Médicos Sin Fronteras Francia, lo cual también me permitió conocer otro aspecto de esta espíritu francés también solidario de buscar la equidad, la igualdad en distintas partes del mundo, y en este caso para acceso a la salud. Y el haber trabajado como parte de un equipo francés en zona de guerra también fue, pues, una experiencia que me ha servido también para desarrollar mi trabajo actual. Muchas gracias. Noto con mucha satisfacción que el lazo que uno conserva es un lazo obviamente que se queda en la memoria, pero veo también que es un lazo que permite también, cuando uno regresa a su propio país, poder crear también cooperación y seguir de cierta manera ese lazo con Francia a nivel científico, como lo mencionas. Sandra, sobre esos aspectos, ¿cómo viste tú tu recorrido académico en Francia y tu experiencia personal?
Yo lo que primero quiero decir es que coincido totalmente en lo que el colega Eduardo menciona. Sinceramente, Francia me abrió las puertas de maneras inimaginables. Siempre que yo digo que estuve en Sciences Po Lille, en automático las personas quieren conocer mi experiencia con Francia y escuchar sobre lo que haya aprendido allá. Y como yo me encuentro en un entorno completamente internacional y diplomático, todavía más. Entonces, la verdad es que durante mi estancia en Sciences Po, yo tuve la oportunidad de tomar clases con profesores tanto franceses como de todo el mundo. Entonces, lo que más me gustó de mi experiencia universitaria en Francia fue que mis clases no eran exclusivamente con estudiantes franceses, sino que también éramos muchos jóvenes de todo el mundo. A mí esto me ayudó a desarrollar un pensamiento crítico y el poder mantener un diálogo con personas con diferentes puntos de vista para conocer otras perspectivas sobre algún tema y así en conjunto encontrar respuestas a las distintas problemáticas actuales. Francia no fue mi primera experiencia internacional. Yo viví durante 2 años en Alemania, ahí estuve estudiando, pero sí fue como la que más me marcó. ¿Por qué? Porque cuando yo entré a Sciences Po, yo venía de una escuela mexicana donde vienes de un sistema, es otro idioma, es ciertos puntos de vista, y entonces vas a otro país donde crecen con otras ideas y la apertura que te prestan los profesores para poderte expresar y las herramientas que te dan para lo mismo fue lo que a mí me impresionó. O sea, los estudiantes franceses son completamente diferentes a los mexicanos. O sea, yo llegaba y yo decía, soy mexicana, estoy en relaciones internacionales. Yo estaba haciendo, como lo mencioné, mi certificado en estudios políticos. Y en el momento en que tú te sentabas, todos eran como, oye, ¿cómo es México? Oye, ¿qué tal hacen esto en México? ¿Y por qué no hacen tal cosa como aquí en Francia? ¿O qué opinas de esto en Francia? Y para mí la verdad era, uno piensa que como estás estudiando en la carrera, siempre vas a estar hablando de ese tema y sinceramente no. Y entonces cuando yo llegué a esa institución, los mismos profesores te incentivan a que todo el tiempo estés interesado en lo que pasa en la actualidad mundial, en las problemáticas y como tú dices también, como las distintas maneras de cooperación que puede haber entre países. Eso de la cooperación fue algo de lo que más me marcó también. Gracias a mi experiencia en Francia, ahora me encuentro en un puesto en el cual podemos desarrollar proyectos de cooperación bilateral con diferentes países. Yo inicié mi desarrollo profesional, por llamarlo así, cuando terminé mi carrera y todo, siempre en temas con Américas del Norte. Entonces, como yo viví 3 años en Europa, mi sueño era ver temas con Europa. Entonces, afortunadamente ya se dio la oportunidad. Y el equipo de la Embajada de Francia es increíble. Y ver que estamos contribuyendo al fortalecimiento de estas relaciones me llena totalmente como persona, ya que, o sea, por ello es que yo estudié esta carrera y genuinamente creo que debido a la oportunidad que yo tuve, los conocimientos que yo gané y la experiencia que viví, es que estoy hoy en día cumpliendo mis metas profesionales. Muchas gracias, Sandra. Retomo el tema que tú mencionabas sobre el sentido crítico. Es verdad que es una cosa muy peculiar y es una cosa absolutamente necesaria hoy en día, sobre todo en un mundo donde hay mucha desinformación. Yo estoy completamente de acuerdo contigo sobre la importancia de ese sentido crítico. Jocelyn, por favor, ¿nos podías decir tú algunos elementos de tu recorrido que también es muy interesante? Sí, yo tendría, digamos, dos experiencias. La primera fue en Angers, ¿no? Cuando llegué, porque justamente pues era una carrera muy particular, una ingeniería en horticultura. Entonces pueden imaginarse que era la única extranjera y era la única mexicana. Entonces estaba inmersa en un ambiente completamente francófono, ¿no? Y lo que estuvo increíble fue que tuve la oportunidad de conocer a personas de las diferentes regiones de Francia y la verdad que me tomaron su sonel, ¿no? Entonces siempre me acogieron, conocí lugares que creo que nunca me imaginé que iba a conocer, desde el norte en Bretaña hasta el sur en Niza. O sea, creo que recorrí Francia como no hubiera tenido la oportunidad, ¿no? Y todos, la verdad, me recibieron con los brazos abiertos y fue muy enriquecedor porque también ver que dentro de un mismo país había tanta diversidad, tanto a nivel de cultural,
porque sí hay diferencias entre las diferentes regiones en las diferentes características, como también lo podemos tener aquí en México, pero también la gastronomía, los paisajes. Entonces, esa fue, creo que, una experiencia que me abrió una perspectiva diferente de todo ese mundo que existía y que estaba al alcance, ¿no? Entonces, esa diría de manera personal fue una experiencia que realmente agradezco porque aún, o sea, tengo también esos lazos, esas amistades son amistades de la vida, ¿no? Entonces, sigo conservándolas, ¿no? Y pues la verdad es algo que agradezco mucho, que también es el tener esa fuerza humana, creo que después también te da una fuerza para todos los retos que enfrenta uno después, ¿no? En su carrera profesional. Y el segundo momento que yo diría es en la ENA, ¿no? Y bueno, también en toda esta, al principio, Adelino, mencionabas todo esto de la metodología y el sentido crítico. Creo que también lo que me encantó, o bueno, lo que también un poco, como lo que mencionaba anteriormente nuestra colega, era que nunca había estado con gente, digamos, de mi generación que creyera tan fuertemente en el rol del Estado y en el rol de el Estado como promotor para generar realmente una mejor calidad de vida de sus habitantes, ¿no? Entonces, creo que fue una experiencia muy enriquecedora de ver a personas que realmente tenían este posicionamiento de derecha o de izquierda, ¿no? Y los debates que podían haber, el debate para elegir el nombre de la promoción que duró horas, ¿no? Y que al final de cuentas terminamos con Winston Churchill y era como, habían los pros y los contras, pero ya habían eliminado a Napoleón y habían eliminado a Rosa Parks, en fin. El caso es que fue realmente muy enriquecedor y creo que ahora me ha ayudado mucho, ¿no? El tener este posicionamiento como funcionaria pública de cuál es el rol del Estado, cómo tenemos que apoyar, ¿no? a los territorios, cómo tenemos que fortalecer las capacidades, el tema, este sentido crítico, ¿no? Siempre realizar las cosas, pero siempre no olvidar ese espíritu crítico que te permite siempre ver a distancia, el darte, evaluar si lo que estás haciendo está bien o no, y seguir y mejorar, ¿no? Entonces creo que eso fue fundamental, así como esta enseñanza que creo que es muy rica en Francia, que muchas veces tienes esto que le llaman los stages o las prácticas profesionales, con una inmersión total en las empresas o en mi caso yo estuve en un consejo regional y realmente estar con los equipos, meterte, también digamos cuando estuve en Angers, también era muy curioso porque como era una escuela de ingeniería y de horticultura, pues la primera práctica era una práctica que le llamaban obrera, ¿no? Entonces, tu primer stage tenía que ser para recoger malas hierbas, ¿no? Mantener los jardines. Entonces, creo que era una muy buena perspectiva de decir, si en algún momento dado tú vas a dirigir una empresa ¿no? de horticultura, pues tienes que saber cómo se hacen, ¿no? Las cosas y lo que cuesta, ¿no? El hacerlo, ¿no? No exigir cosas que no se pueden hacer. Entonces creo que eso me ha enriquecido muchísimo y tanto mi formación de horticultura, aunque ahora estoy un poco alejada de ella, pero creo que ese espíritu un poco riguroso, creo que es algo que pongo a provecho todos los días. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias, Celine. Veo entonces que en las experiencias de todos ustedes, lo que finalmente marcó más fue obviamente primero la experiencia humana, el hecho de poder ver otras culturas, otra manera de pensar, pero también a nivel académico diría también el aprendizaje de la metodología, del sentido crítico, la libertad de expresión y del poder también que uno tiene de poder debatir. Eso es algo que uno conserva para la vida, para toda la vida como una exigencia.
cuando uno lo conoce. Precisamente por esa razón y viendo un poco, digamos, la riqueza de sus recorridos en Francia, quería preguntarles, según la experiencia personal que ustedes tuvieron allá en Francia, ¿qué aspecto ustedes conservan o qué aspecto les llamó mucho la atención a nivel de la solidaridad? O sea, si ustedes tendrían que, digamos, definir lo que es la solidaridad según su experiencia en Francia, ¿cómo lo harían? Doy la palabra a Yuyacen, por favor. Sí, ¿qué tal? Mira, bueno, en mi caso fue un poco muy rápido todo este proceso, porque en la universidad, en el Instituto Politécnico Nacional, donde yo estaba estudiando la carrera universitaria, sacaron este concurso para ganarte la beca para ir a Francia en el mes de mayo, y yo en agosto ya estaba en Francia, ¿no? Entonces fueron realmente 4 meses, ni siquiera tuve tiempo como que para mucha preparación mental. Nunca me hubiera yo imaginado ir a Francia, entonces sí me fui como con muchos miedos, pero me lancé, ¿no? A la aventura. Entonces, cosas que a mí me marcaron allá estando en Francia en el aspecto solidario, es que, por ejemplo, yo llegué allá y sí tenía miedo de, bueno, la beca que me van a dar me va a alcanzar para pagar todo lo que tengo que pagar allá, etcétera. Y una de las cosas que me marcó, te digo, de esto es que, bueno, que uno estando ahí en Francia, pues prácticamente ya con tu visa de estudiante eres considerado realmente como una persona francesa. No tienes derecho a las ayudas, el APL para pagar tu renta de tu habitación, etcétera. Entonces es algo que realmente me sorprendió. Yo no me lo esperaba, nunca había, como te repito, como fue tan rápido, no tuve tanto tiempo como para empaparme de cómo funcionaba el sistema francés, etcétera. Entonces sí fue algo, para mí, algo muy solidario del gobierno francés, que pues aunque yo era mexicana, como por el hecho de estar solamente en Francia, pues yo ya tenía derecho a este tipo de ayudas, ¿no? Eso es la parte del gobierno. Y en la parte personal, igual, creo que uno se dice, no, pero ¿cómo voy a llegar allá si voy a estar yo solo, etcétera? No, realmente no, y sí es algo que para motivar a la gente que aún duda de si puede hacer un intercambio o no, no duden de eso, vayan, no van a estar solos. La verdad es que muchas personas franceses y extranjeros siempre van a estar ahí para apoyarles, ver cómo estás, si te hace falta algo, apoyarte en lo que necesites. Entonces, la verdad es que para mí fue una experiencia muy, muy grata. Muchas gracias, Yuyacen. Lo interesante lo que mencionas es la idea de poderse lanzar, decir, bueno, uno se lanza, tiene la oportunidad, no hay que pensarlo mucho, y allá uno descubre y se adapta y aprende. Eso es bastante interesante. Eduardo, por favor. Claro, mira, pues creo que en este aspecto me atrevo a decir que viví la mejor experiencia en cuanto a cooperación por varias razones. La primera es pues, de que mi papá estaba estudiando, el gobierno francés le pagó para que estudiara el doctorado y posteriormente hizo un año sabático y ahí fue cuando yo estudié también la secundaria en Francia. Entonces, pues ahí ves la solidaridad que tiene Francia con el mundo científico, sobre todo con México, en esta cooperación en la materia nuclear donde trabaja mi padre. Pero yo tuve una muy buena experiencia porque viví en la Cité Internationale Universitaire de Paris, que es sin lugar a dudas. Yo también, Eduardo. Yo Es viví maravilloso. fue maravilloso porque me metí en la ciudad a tal grado que, mira, yo viví en la Casa de México, viví en la Casa de Bélgica 2 años y en la Casa de Brasil. Y la solidaridad fue increíble. ¿Por qué? Porque para empezar, pues yo estaba inscrito en una universidad en Toulouse y eso no me cerró las puertas para vivir en París. Eso fue algo que de entrada pues me facilitaron vivir en París y no habría sido prácticamente imposible pagar una renta en París porque son elevadísimas. Y pues bueno, caí en el mejor lugar que puede caer un estudiante. Y bueno, yo caí en la Casa de Bélgica y ya había también vivido en Bélgica yo cuando era muy niño, también en el marco de la cooperación europea que tuvo mi papá. Y bueno, pues ahí mismo te desarrollas, empiezas a conocer más gente, luego me transfirieron a la Casa de Brasil y finalmente estuve en la de México. Pero lo importante que yo puedo notar aquí fue cuando trabajé en el servicio, c'est le service d'accueil des étudiants étrangers, que tiene la misma ciudad universitaria. El objetivo era
agarrar a estudiantes de las diferentes casas de la ciudad internacional y hacerlos trabajar para ellos durante 3 meses en el verano, pero el objetivo era ayudar a estudiantes extranjeros a que se instalaran aquí. Entonces, en mi caso, pues me ponían con los lusófonos y con los latinoamericanos y con algunos estudiantes franceses también que apoyaban. Y bueno, mi prioridad era ayudarlos a elegir universidad, o sea, abriendo un gran buró, que eso es algo que no existe en ningún lado del mundo más que en la ciudad universitaria. Y hay que recordar que la ciudad universitaria de París también fue candidato al Premio Nobel de la Paz por el gran trabajo que hacen. Entonces, para mí es un orgullo decir que estuve ahí. Y también estaba trabajando ahí mismo, tienen un buró de la Policía Nacional, que es el que ya te da la visa. Entonces estuve metido en todo ese proceso del visado, que me lo conozco de memoria desde la licenciatura hasta el doctorado. Pero lo que me gustó mucho fue que yo conocía ahí muchísima gente que venía y llegaban súper miedosos. O sea, tú estás detrás de un buró y llegan, no hablan muchas veces francés ni inglés. Dicen, oye, tú eres latino, ahora sí, ya habla español. Entonces se sienten muy relajados. Y pues ves que muchísimos traen, oye, yo nada más traigo esta beca, ¿crees que me alcance? No tengo dónde vivir. Entonces, parte de la misión del servicio de aquí y de los estudiantes es tratar de encontrarles una casa. Entonces, muchas veces yo tenía que decir, mira, pues en la ciudad universitaria va a ser imposible porque estamos full, pero aquí hay estas opciones, que el mismo gobierno francés tiene diferentes campus universitarios, ¿no? Te puede tocar elegir la carrera, cómo poder pagarla. Incluso les ayudamos a buscar trabajo a muchos estudiantes que decían, oye, yo traigo una beca de 500 euros y sé que no es suficiente, entonces necesito trabajar. El Bureau d'accueil les ayudaba a encontrar un trabajo de acuerdo a sus capacidades y ahí mismo pues, les tramitábamos la visa en la parte de abajo, ¿no? Sabes que, bueno, ya tengo el trabajo, ahora pues voy por la visa para ampliarla de estudiante a que pueda trabajar más tiempo. Entonces, yo no veo en ningún lado del mundo otro tipo de apoyo tan grande como este. O sea, otros países te dan una beca, te reciben, la embajada te acompaña, pero en ningún lugar del mundo hay un lugar en el que tú aterrices y llegues y te digan qué hacer, cómo hacerlo y que sea única y exclusivamente para estudiantes. Eso nos comentaron la Cité Universitaire, muy orgullosos, es único en el mundo. Y sobre todo, pues el campus francés, ¿no? O sea, que hay una casa el mismo campus de la ciudad, ¿no? Ahí ves la vocación universal que tiene París y Francia en general. La Casa de Bélgica, la Casa de Luxemburgo, bueno, eran juntas, la de México. Solamente hay 3 países latinos, México, Argentina y Brasil. Estaban construyendo otras, el gran ausente era China, pero me parece que estaban ya haciendo un trámite para construir una casa de China y les estaban dando un terreno. Entonces, realmente, pues, era como un internado internacional y además te apoyaban, ¿no? O sea, este trabajo que yo hacía me lo pagaron, lo cual me permitía estar mucho más holgado y poder adquirir libros, hacer algún viaje incluso hasta para mí mismo, porque muchos eran para mi trabajo, pero pues, entonces, de esta manera yo no pude haber encontrado otra. O sea, tuve amigos que estudiaron en Harvard, en Stanford, en Oxford, y me decían, lo que tú me cuentas, eso no existe acá. Acá tú llegas y le haces como puedas. O sea, no son groseros, pero no te dan este acompañamiento que te da la Cité Universitaire y lo sigo repitiendo con mucho orgullo, pues trabajé ahí unos meses y fue de las mejores experiencias. Ahí conocí a mis mejores amigos, a los que hoy en día todavía son muy entrañables. Y bueno, pues esa es la máxima expresión de cooperación que yo puedo ver entre 2 países o entre un país y el resto del mundo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Veo que al fin y al cabo el mundo es un pañuelo, porque Sí. yo también estuve allá y me recuerdo los famosos campeonatos mundiales de fútbol entre cada casa, donde México siempre salía con un equipazo que era increíble. Muchas gracias, Eduardo. Te voy a dar la palabra al Alberto para que, Alberto, nos cuentes, según tu experiencia allá en Francia, qué dimensión de la solidaridad tú conservas allá. Creo que podría resumir, retomando varias cosas que he dicho, creo que esta preocupación desinteresada, la búsqueda del beneficio de otras personas, o tener metas en común, bueno, finalmente a eso se refiere la solidaridad, es lo que yo he encontrado con el trabajo con estos grupos en Francia durante todo ese tiempo y también a nivel personal, por supuesto. El deseo ellos de participar en contribuir a la mejoría de personas que no conocen, de instituciones que no conocen, y que uno sirva del lazo precisamente para que se realicen estas tareas o se
lleven a cabo, pues, o que sean una realidad, pues es quizá el rol que me ha tocado jugar en estos años, trabajando pues de cerca con la francofonía, o particularmente más bien con Francia específicamente. Y insisto, a nivel personal, no redundaré, pero también por eso mismo la experiencia es muy satisfactoria por el hecho de sentirse como parte de, digo, no sé por qué, particularmente en el mundo anglófono, los franceses tienen una muy mala reputación. Eso no lo sé por qué. Sin embargo, el vivir precisamente en ese país y conocer cómo es la población, la cultura y demás, sigue siendo una de las experiencias más enriquecedoras. Digo, por eso le digo, no entiendo por qué se tiene esa imagen del francés fuera de ese país. Y mi intención ahora en los próximos años, pues mientras yo siga trabajando en el sitio donde estoy, al menos desde el punto de vista profesional, pues sí es seguir fomentando este intercambio, este interés y también sin dejar de lado, por supuesto, lo que nosotros como país contribuimos también hacia el enriquecimiento de estos grupos en Francia, ¿no? No solamente es de ellos hacia nosotros, sino también estoy convencido de que nosotros aportamos cosas muy valiosas para la apertura precisamente de estos grupos de trabajo en ese país. Completamente, eso es un enriquecimiento mutuo y como tú lo subrayas de manera muy pertinente, no hay nada como uno poder, digamos, conocer las cosas por sí mismo, porque ahí uno se da cuenta muchas veces de las falsas ideas que hay, de los estereotipos que existen, etcétera, y la experiencia individual y personal siempre, digamos, es un buen tributo para tener un conocimiento profundo de las otras culturas. Sandra, cuéntanos tú cómo viste la noción de solidaridad a través de tu experiencia. Yo tengo dos perspectivas respecto a la solidaridad francesa. Yo tengo la experiencia cercana, que le pudiéramos llamar así, y con esto me refiero a los franceses, mis compañeros de universidad, mis colocs y algunos de los amigos que hice. La verdad es que nunca me sentí sola, siempre estuvieron acompañándome para cualquier cosa, desde el día uno en que yo llegué, porque el proceso que yo hice para moverme a Francia le llaman intercambio de créditos, entonces el último año universitario lo iba a cursar completamente allá y me aventé a la valiente porque era nuevamente otro sistema, otro idioma, por mucho que lo estudies. Y entonces la universidad lo que hace, la institución aquí, tanto en México como en Francia, lo que hacen es como un grupo de amigos. Entonces ponen a los estudiantes franceses que están en programas interculturales dentro de la escuela y ponen a los estudiantes mexicanos que nos vamos a mover para allá. Entonces, literalmente, entre que si yo encontraba casa, que si veía lo del trámite de la visa o lo que se viniera en gana, los franceses siempre estuvieron para mí. O sea, desde el momento uno me dijeron, vas a agarrar este tren y te recibimos en tal estación de tren en Lille y tal compañero dice que hay un cuarto libre en su casa, entonces ven, renta acá, fulanito, menganito, sutanito. O si tenía yo una experiencia de que me estoy enfermando, me tuvieron que hacer una cirugía en Francia, los primeros en correr y llevarme al hospital y estar al pie del cañón fueron mis compañeros franceses, fueron mis colocs. Entonces, para mí fue como dice Alberto, no entiendo por qué tienen una noción de los franceses, porque yo viví una experiencia completamente diferente. Entonces, esa es una. Y la otra perspectiva que tengo es de la perspectiva como nación. O sea, es por Francia que yo le tengo amor a la cooperación internacional. Cuando yo me metí a esta carrera, cuando yo decidí estudiar relaciones internacionales, el típico internacionalista principiante, por lo menos aquí en México, siempre te dicen, es que voy a ser embajador, voy a ser cónsul y así voy a ayudar a mi país, pero no ves el panorama completo. Y gracias a toda la experiencia que yo viví y a todo lo que yo aprendí fue que dije, espera, o sea, existe aparte la cooperación internacional. O sea, cooperación internacional no es ser embajador y la diplomacia nada más. Existen varias agencias, varios mecanismos y todo eso fue algo que Francia me introdujo a todo esto. Entonces, durante todo mi tiempo en Francia,
digo que para mí fue muy poco, o sea, yo le digo a personas que estuve un año y para varios un año fue mucho y para mí fue muy poco para lo que me hubiera gustado estar. Durante mi tiempo en ese país aprendí de la importancia de incrementar la ayuda entre las naciones para el desarrollo en ambas partes. Llevo 4 años en un área de cooperación académica donde ayudamos al desarrollo de los países a través del intercambio de conocimientos, que siento a mi punto de vista que es un fuerte de Francia, el intercambio de conocimientos. Y para mí es claro que Francia cuenta con mecanismos de coordinación, con grandes mecanismos de coordinación, de intercambio de la información y de buenas prácticas, sobre todo para países como México. Por ejemplo, una de las expresiones más grandes que también ya como país yo pude vivir fue durante los sismos de 2017. Francia fue uno de los primeros en venir, traer ingenieros, traer grupos de apoyo, o sea, todo. Francia fueron de los primeros en decir, México necesita ayuda, ahí estamos. Y ya como para cerrar todo el argumento y no seguirme de largo, los programas con los que yo trabajo, México-Francia, que el objetivo principal no es nada más, sí, la fuga de cerebros, vénganse mexicanos y ya no, sino es, yo Francia tengo un fuerte en tal cosa, ven, te invito, te arropo, todavía te patrocino, ven, te lo enseño para que tú vuelvas a tu país y tú puedas implementarlo. Entonces, creo que esas son las dos perspectivas con las que yo cuento y que más puedo admirar de Francia. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante lo que mencionas tú sobre precisamente la manera como uno puede concebir la cooperación, porque efectivamente la cooperación tiene unas modalidades bastante amplias que permiten, digamos, como decías tú, a varios países de ponerse en contacto y establecer relaciones que son relaciones duraderas y relaciones, al fin y al cabo, de confianza. Eso es un elemento muy, muy importante. Jocelyn, por favor, dime tú cómo, a partir de tu experiencia, pudiste, digamos, entender la noción de solidaridad en Francia. Pues creo que, bueno, creo que es una pregunta con múltiples respuestas, pero yo quería resaltar una expresión que conocí en Francia, que era el término de cohesión territorial, ¿no? Creo que nunca antes la había escuchado en México como este sentido de cohesión territorial, la figura de la intermunicipalidad, ¿no? De cómo varias municipalidades se pueden poner de acuerdo para tener servicios comunes, y que digamos, esta figura en México es todavía, aunque la tenemos en la Constitución, pero no es una figura, digamos, muy prolífera, ¿no? Y hay pocos ejemplos, y ahora que estoy en la escala metropolitana, pues es algo que buscamos fomentar. Y un poco también esta cuestión de cómo entre los diferentes territorios se pueden apoyar, ¿no? Creo que también hay esta cuestión de intercambios entre varias ciudades, tanto, o sea, intercambios entre México, ¿no? Con Francia, pero cómo a partir de buenas prácticas, ¿no? Puede una ciudad y la otra aprender. Entonces, eso creo que es esencial, y ahora en mi trabajo es realmente un pilar de mi acción, porque desde la perspectiva que tenemos hoy en día y con territorios en México que son tan desiguales a nivel de las capacidades que pueden tener, y más aún cuando visualizamos una perspectiva metropolitana, cómo hay ciudades que son más grandes y que tienen mayores capacidades, como la zona metropolitana del Valle de México, Guadalajara o Monterrey, cómo esas ciudades, poniéndolas en relación con otras ciudades más pequeñas, pueden aprender, ¿no? Entonces, hoy en día estoy justamente llevando algo que se llama la Red Nacional Metropolitana, en donde el sentido del trabajo es poner en relación a varios territorios y vincular a diferentes actores para que puedan conocer buenas prácticas y puedan mejorar y puedan ser acompañados. Entonces, para mí yo creo que ese es un gran sentido de la solidaridad, es este sentimiento de cohesión, y cómo a través del apoyo mutuo, más allá de las personas, sino de los territorios, se puede crear un proyecto territorial que pueda beneficiar a ambos. Tienes toda la razón, Jocelyn.
te agradezco mucho por esos elementos. Y aprovecho, al fin y al cabo, para agradecerles a todos, a Yosahandi, Eduardo, Alberto, Jocelyn, Sandra, porque al fin y al cabo me siento muy privilegiado de escuchar sus testimonios, porque me imagino que si yo, por ejemplo, soy un joven que quiere salir de mi país, ir a estudiar a Francia, por ejemplo, veo que gracias al testimonio de ustedes me doy cuenta de algo importantísimo, es que esos son historias que muestran cómo el destino cambia y cómo uno se apodera de su propio destino, teniendo la posibilidad de tomar decisiones, de tomar un cierto riesgo, porque uno sale de su propio país y para poder también adquirir otras competencias, otras culturas, y eso es un elemento muy importante para un ser humano, porque uno muestra como un ser humano, gracias a eso, también evoluciona. Así que les agradezco mucho por su tiempo, agradezco mucho por sus testimonios que nos dieron hoy y que realmente son muy significativos y son muy ejemplares para todos nosotros. Así que muchas gracias a todos y a todas y espero entonces que estos testimonios pueden también cultivar el interés de muchos para seguir haciendo lo que ustedes hicieron. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Adelina, y también a Guillaume. Gracias. Bueno, muchas gracias y esperemos que nos sigan invitando para compartir nuestras experiencias y motivar a la juventud mexicana a que tenga este tipo de intercambios y que vuelvan al país a aplicar lo que han aprendido, ¿no? Principalmente. Será con mucho gusto.